Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, iré por ellas a todos los lugares, por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar. Dice el Señor Dios: buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. Curaré a la herida, robusteceré a la débil, y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos.
En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden. Pero Cristo, primero Cristo, como primicia, después, a la hora del advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entrega el reino de su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. En el último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Ahí viene el bendito reino de nuestro Padre David. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, en este último domingo del año litúrgico celebramos la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Y sabemos que el reinado de Cristo es un reinado de guía, de servicio, de amor. Pero como hemos escuchado en el Evangelio, este reinado de Jesús al final de los tiempos se afirmará como juicio, porque Él discernirá, Él separará. Por eso, al estar terminando el año litúrgico, la palabra de Dios nos invita a meditar sobre el fin de la historia humana y el juicio final. Pero sobre todo, en primer lugar, nos invita a dirigir nuestra mirada de fe a Cristo, Rey, Señor, Pastor y Juez universal. Es Cristo quien nos juzgará en nombre de Dios, y hoy en el Evangelio nos muestra los criterios de pertenencia a su reino, criterios en los cuales todos seremos juzgados. Por eso el Evangelio de hoy se abre con una visión grandiosa, magnífica, donde Cristo toma la imagen de un juez y de un rey soberano, que a la hora del juicio separa a los buenos de los malos. Y por eso Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Se trata de la introducción al juicio universal. Después de haber vivido una existencia terrenal en humildad y pobreza, Jesús se presenta ahora en la gloria divina que le pertenece, rodeado por todos los ángeles. Y toda la humanidad, toda, será convocada frente a Él. Y Él ejercitará su autoridad separando a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. A aquellos que pone a su derecha les dice: vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me acogieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Los justos permanecerán sorprendidos, porque no recuerdan haber encontrado nunca a Jesús, y menos aún
haberlo ayudado de aquel modo. Pero Él les declarará: en verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y esta palabra, mis queridos hermanos, nos sorprende. ¿Por qué? Porque nos revela hasta qué punto llega el amor de Dios. Hasta el punto de identificarse con cada uno de nosotros, pero no cuando estamos bien, no cuando estamos en las buenas, no cuando todo marcha bien, sino cuando estamos mal, sino cuando estamos en las necesidades más apremiantes. Y de este modo Jesús, escondido en el más necesitado, se deja encontrar y nos tiende la mano como mendigo. Y así Jesús nos revela hoy cuál es el criterio decisivo en su juicio, que no es otro que el amor concreto por el prójimo en dificultad. Así se revela el amor de Dios, así se revela el reinado de Dios, solidario con quien sufre, para suscitar en todas partes comportamientos y obras de misericordia. Una cosa totalmente contraria sucede con aquellos que están a su izquierda, quienes no obraron movidos por el amor, quienes no lo atendieron a través del hermano necesitado. Mis queridos hermanos, al final de nuestra vida seremos juzgados en el amor, es decir, sobre nuestro empeño concreto de amar y servir a Jesús en nuestros hermanos, en los más pequeños y en los más necesitados. Aquel mendigo que muchas veces nos incomoda es Jesús. Aquel enfermo que incluso huele mal y que debo visitar es Jesús. Aquel que está preso en la cárcel por el crimen más horrible u horrendo es Jesús. Aquel hambriento que toca la puerta de nuestra casa pidiendo un pedazo de pan es Jesús. El amor es el criterio para la decisión definitiva. El amor es el que define nuestra vida de manera positiva o de manera negativa. El Evangelio nos muestra que Jesús vendrá al final de los tiempos y juzgará a todas las naciones. Es el juicio universal. Pero también Jesús vendrá al final de nuestra vida para juzgarnos de un modo particular, de un modo personal, inmediatamente después de nuestra muerte. Es el juicio personal o el juicio particular. Pero atención, Jesús está viniendo a nosotros cada día, en cada instante, de tantos modos y formas que nos pide acogerlo. Y es aquí donde el juicio se está escribiendo. Es aquí donde el juicio se está actuando, en cada decisión y en cada opción. La sentencia que Dios pronunciará en nuestro juicio particular la estamos escribiendo cada uno de nosotros en estos momentos con nuestra vida. Con ese o con ese que también podemos dar a Dios. Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de cada uno de nosotros, de nuestra relación con Dios. Y por eso el juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o lo que cada uno haya dejado de hacer durante su vida terrena. Pero también el juicio de Dios revelará la justicia divina que triunfa sobre todas las injusticias y que nos muestra que al final el amor es más fuerte que la misma muerte.
Pero ¿cuál es el mensaje del juicio de Dios? ¿Un mensaje de miedo? ¿Un mensaje de terror? ¿Un mensaje de angustia? No, mis queridos hermanos. El juicio de Dios nos invita en un primer momento a la conversión permanente y constante. Pero el juicio de Dios también en un segundo momento nos invita a cultivar en nuestra vida un santo temor de Dios, que es movido por el amor y que nos lleva a evitar todo aquello que nos separa de Él. Pero en un tercer momento, el juicio de Dios nos compromete a todos para que podamos obrar la justicia en medio del mundo, movidos por el amor. Mis queridos hermanos, que la Virgen María nos ayude a encontrar a Jesús en el hermano más necesitado. Que ella nos ayude a recibirlo en su palabra, en la Eucaristía. Que puedan nuestros corazones acogerlo en el hoy de nuestra vida, para que seamos por Él acogidos en la eternidad, en su reino de luz y de paz. Y ojalá cada uno de nosotros, después de morir, escuchemos estas palabras de Jesús. Ven, bendito de mi Padre, recibe la herencia del reino preparado para ti desde la creación del mundo. Amén.